Kirby se estrena en Nintendo Switch 2 con una expansión exclusiva de su aclamada aventura tridimensional. Pero antes de decirte si merece la pena dar el salto por este contenido extra, te recordamos que tienes nuestro videoanálisis del título original para Switch en la parte inferior de este short. Hablando ahora del mundo astral, es una historia paralela integrada dentro de la campaña de Kirby y la Tierra Olvidada, y que consiste en una docena de niveles nuevos que hacen eco de conocidas fases del juego de Nintendo Switch, por lo que puedes completar la expansión perfectamente mientras avanzas por el juego principal. En cuanto a las fases en sí, los fans de la serie no encontrarán demasiadas sorpresas, pero no por ello los niveles decepcionan, contando con un diseño a la altura e introduciendo algunas ideas jugables interesantes, como nuevas formas transmórficas para Kirby y algunos desafíos que nos tendrán dando vueltas varias veces por las fases si queremos completar el 100%. Esta expansión también incluye nuevas figuritas con lore adicional de todo el juego, además de un coliseo extra con algunas peleas retocadas, que no son muchas, pero notaréis los cambios si exprimisteis el juego anterior. Pero al menos para mí, la verdadera expansión es musical, ya que entre temas nuevos realmente carismáticos, reversiones de temas anteriores e incluso algún easter egg sonoro, os llevaréis más de una sorpresa. Finalmente, el apartado técnico sigue siendo prácticamente el mismo que en 2022, solo que con una resolución que ahora llega hasta las 4K y una tasa de fotogramas a 60 frames estables para Kirby, así como los objetos y enemigos cercanos, ya que el juego aún cuenta con el popping y el rendimiento dinámico del original, solo que los objetos lejanos, en vez de estar a 15 frames, ahora van a 30. Resumiendo, la Switch 2 Edition de Kirby y la Tierra Olvidada se siente como la mejor forma de jugar a esta imprescindible de Switch, pero dado que el contenido nuevo es un tanto justo y además se basa fuertemente en el del juego original, tampoco creo que lo vayáis a echar muy en falta si ya invertisteis muchas horas en este último. Es más, como este Kirby ya pecaba un poco de reutilización en su recta final y postgame, este contenido se siente un tanto redundante, pero sigue conservando la calidad de la saga, así que solo recomiendo el paquete de mejora si buscas un poco más de lo que ya conoces. De lo contrario, no te preocupará mucho que